Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video. Estaremos con en minutos donde veremos Fiona y Cake, la capítulo 9 temporada 2. Y es que ya se puso interesante por fin después de 8 capítulos. Los, los que si bien no, algunos se podían pasar, todos eran importantes. Ha habido veces en donde prácticamente no pasaba muchas cosas interesantes, pero bueno, comenzamos. ¡Te desafío a un duelo! ¿Un duelo? ¿Corazón que está roto? ¿Tengo que ¿Qué? quemarlo para volver a casa? ¿Qué? ¿Corazón que está roto? El corazón del bosque está roto. ¿Tengo que quemarlo para volver a casa? ¿En serio? Se acabó la espera. Tras una semana completa de anticipación, por fin llega el nuevo episodio de Fiona y Cake, titulado fin. El gusano y su huerto. En esta ¿Huerto? ocasión, la maga cazadora Fiona y Cake exploran un nuevo y misterioso mundo conocido ¿Un nuevo? como La Maleza, donde conocerán a nuevos Maleza. personajes y además descubrirán algo de alguien ya conocido como La Maleza, donde conocerán a nuevos personajes. Nuevos personajes. Y además descubrirán algo de alguien ya conocido. ¿Qué? Mientras tanto, ¿De Cake alguien más aprende conocido? a aceptarse tal y como es, reflexionando sobre su identidad y su habilidad de cambiar de forma. Al Cake mismo tiempo, se la maga estaba- cazadora debe enfrentarse a un adversario en una Maga- batalla feroz y decisiva. La maga mientras que cazadora se en enfrentaba a Finn se alguien. encuentra cada vez más cerca de la muerte. ¿Logrará la maga No. cazadora salvarlo antes de seguir gracias a los miembros No del club es élite en posible minutos quienes que- hacen posible este contenido? ¿Quieres estar? Bien. El episodio inicia con Fiona llamando a la maga cazadora. Acto ¿Qué? seguido se ¿Su observa frente a traje? un espejo, lo mira con frustración y lo voltea con qué? enojo. Luego toma varios objetos y los introduce en una gaveta que no logra cerrarse, por lo que insiste repetidas veces Insiste varias veces. La maga cazadora ya fui a con visitar. creciente irritación. En ¿Qué? ese momento aparece la maga cazadora. Ambas se encuentran dentro de la mente pasa, de Fiona. Fiona? La maga cazadora comienza a buscar algo con detenimiento. Así que están dentro de la mente de Fiona. Y Fiona le pregunta qué es lo que intenta encontrar. Sí, Ella ¿qué es lo responde que que busca? necesita algún elemento que conecte a Fiona con la magia verde de su mundo. Explica que posee ¿Algo? un rincón oscuro en su propia mente, un Sí. espacio donde fluye la magia, y Un supone que espacio Fiona donde debe fluye tener magia. algo similar, aunque podría manifestarse de cualquier forma. Sin previo aviso, Fiona coloca sus manos sobre la cabeza de la maga cazadora, qué pasa ambas ahí? caen dentro de la mente de esta última. Fiona se Ay, encuentra entonces Fiona. de pie frente a una casa envuelta en llamas. Es el hogar donde la maga cazadora vivió alguna vez con sus padres adoptivos. O sea, ¿es alguna vez en donde Maga Cazadora vivió con sus padres adoptivos? O sea, esa vez en realidad era un recuerdo o era otra semilla de la Maga Fiona Cazadora. escucha a alguien llorar y, movida por la inquietud, se adentra en la casa incendiada. Allí descubre a una versión infantil de la maga cazadora, ¿Qué? que llora desconsoladamente mientras golpea una puerta y repite entre sollozos: "Abre, nunca podré volver a casa, no voy a poder salvar a Finn". Fiona se acerca con una expresión profundamente Vamos, triste. Le dice que lo Fiona. siente y se sienta a su lado, confesando que todo aquello es horrible. Luego la toma de Pues los sí, brazos es y la horrible. abraza con fuerza. En ese instante, la maga cazadora recuerda su vínculo con otras personas y la importancia de esas conexiones emocionales. La maga cazadora recuerda su vínculo Con con otras personas. ahí está lo de su pareja. Parece que no era un recuerdo, sino una extensión de ella. Y la importancia de esas conexiones emocionales. Las llamas desaparecen. La puerta finalmente se abre y ¿Y desde qué hay el ahí? interior ¿Qué hay? emerge un corazón. La maga cazadora le confiesa a Fiona El- que creyó que el camino hacia el corazón se encontraba dentro de ella, pero en realidad siempre estuvo en su propio interior. ¿Qué? Levanta su cuchillo y con voz temblorosa dice que lo lamenta mientras se prepara para herir al corazón. Sin embargo, Ay. es incapaz de hacerlo y deja caer el cuchillo al suelo. El corazón se inclina hacia adelante y la besa. En ese momento, la maga cazadora ¡Creció! se transforma en adulta. El corazón se acerca para lamer sus lágrimas. Ella lo abraza con Oh, ternura qué y el lindo. corazón se retira. A continuación se abre un portal. La maga cazadora le dice a Fiona que esa es su salida y se despide de ella, pero Fiona también atraviesa el portal. De regreso en la realidad, Cake despierta y observa que detrás de Fiona y la maga cazadora, ¿Qué? quien aún mantiene las manos incrustadas en la cabeza de Fiona, se abre un portal que comienza a expandirse rápidamente. Poco después, Fiona y la maga qué hay cazadora ahí? llegan a un nuevo reino lleno de orbes rojos flotantes. Fiona comenta con ironía: "Claro, ¿Qué? otro ¿Qué mundo es? que arruinar". La maga cazadora le pregunta por qué la siguió, mientras Pues sí, porque la siguió. Y es que parece que Fiona quiere ayudar a la maga cazadora hasta el final. Bueno, esa es la respuesta
rápida. O también podría ser que en realidad la siguió por accidente. Tras la maga cazadora flota en el aire, Fiona Ujú. pierde el equilibrio y cae. En ese instante aparece Cake. La maga Cake. cazadora también cae en dirección a Fiona y Cake se estira de manera exagerada. Cake le ¿Qué pregunta tan a la maga exagerada cazadora exactamente? dónde está Fiona y ella responde que cayó a un nivel inferior. Luego le lanza un orbe rojo a Cake. Cake comienza a caer mientras grita que por Fiona debe ser valiente. En ese Pues momento, sí que un es enorme valiente. gusano kármico se dispone a devorarla, pero luego le dice que no es una bola de dolor y la patea para apartarla. Mientras No- tanto, Fiona continúa descendiendo hasta que finalmente llega al suelo. Se estrella ¿Qué directamente es contra ese un lugar? extraterrestre y es tragada. Desde el interior, empieza a golpear las paredes de su estómago mientras expresa que quizá merece lo que le ocurre. Sin embargo, Fern No, no aparece te lo y la mereces. rescata. Por otro lado, Ouch. No. O sea, ¿a quién? se expresa que quizá ¿Quién merece es? lo que le ocurre. Sin embargo, Fern aparece ¿Fer? O sea, no es el mismísimo Fer. O sea, la espada de... La copia de Finn el humano. O sea, ¿cómo llegó ahí exactamente? Y por... ¿No se suponía que estaba muerto? y la rescata. Por otro lado, la maga Por- cazadora escucha chillidos extraños y se acerca a una pequeña criatura de aspecto peculiar, similar a la ¿Qué es? savia, llamada Russell. Con ramas que ¿Russell? brotan de sus manos, establece una conexión con ella. La maga cazadora le pregunta qué le sucedió, y Russell Sí, le ¿qué muestra a sucede? través de visiones que su hogar también fue envenenado. La maga ¿Qué? cazadora ¿También cura a Russell, envenenado? restaurando su vitalidad y llenando de alegría a la criatura. Finalmente le dice lindo! que la llevará de regreso a casa. Por otro lado, Cake se reencuentra con el gusano kármico. Este le dice que lamenta mucho haberlo golpeado de esa manera, pero que no ¿Por qué esperaba lo tener dijo? compañía, ya que no suele ver muchos rostros nuevos, sino únicamente nuevas bolas de dolor. Le da la ¿Ah? bienvenida a la maleza y se presenta formalmente como el gusano kármico, explicando que su ¿Kármico? labor ¿Por qué le llaman consiste así? en devorar el dolor. Cake le ¿Qué? entrega el orbe rojo y el gusano lo trae O sea, ¿esa cosa se llama orbe de dolor? O sea, por... No creo que solo sea porque ese orbe causa dolor o se alimenta del dolor de mortales. O es algo más. traga sin dificultad. Entonces Cake le pregunta si vive allí abajo dedicándose a consumir dolor de forma permanente. El Pues gusano le sí, explica esa es la que pregunta. cuando alguien en el multiverso reprime una idea o una emoción, él la procesa Ah, para que posteriormente se transforme en fruta en aquellos árboles, ¿fruta? adoptando una estructura más ligera y manejable. Cuando estas frutas maduran, vuelven a flotar hacia la mente de su origen, aunque a veces terminan regresando a ese mismo lugar. Admite ¿Qué? que en realidad no lleva la cuenta exacta. Luego le pregunta a Cake cómo terminó allí, aclarando Sí, que ¿cómo no lo dice llegaste? a modo de queja. Cake responde que no llegó solo y le pregunta si ha visto a Fiona. Para ayudarlo a identificarla, se transforma y le da una idea clara de cómo es ella. El gusano kármico Ah. le dice que aún no la ha visto, pero que si se encuentra allí, sin duda la encontrará. ¡Bien! Pues conoce ese lugar como la palma de su mano. Mientras tanto, Fiona camina junto a Fer. Bueno, confío con la palma de su mano, ya saben a lo que me refiero, pero sigo preguntándome, ¿no había muerto Fer? Pues literalmente en el final de Hora de Aventura se nos daba a entender que él murió, pero si no murió, Ella le entonces, ¿qué pregunta hace si es ahí? una especie de doble de Finn, y Fern le responde que solía serlo. Recuerda ¿Qué? haber muerto en U, pero su conciencia despertó en Mm. ese lugar. Intentó ser Finn, Así que deseaba su tener lo que él conciencia. tenía, sus cosas, su vida, su identidad. Sin embargo, reconoce que ahora es algo distinto. Fern conduce a Fiona hacia un sitio especial, Distinto. no exactamente su jardín, sino un espacio profundamente significativo para él. Fiona toca una de las esferas impulsada por una voz interior que le susurra, tócala, y entonces ve a Finn Tócala. en su interior. Se sorprende visiblemente. Luego toca otra esfera y observa a la maga cazadora jugando con Finn y BMO, mientras Finn ¿Qué? le dice a la maga cazadora que podría ganarle esos juegos con más frecuencia si vivieran juntos. Fiona intenta tocar Así que ese es como la especie. Así que esos orbes son los problemas que son los orbes de dolor que tiene Finn el humano. una esfera más, pero ve a Finn gritando el nombre de Jake. Antes de que pueda seguir observando, ¿Qué? Fern la detiene y le dice que no cree que quiera ver eso, pues Finn se ha convertido en una mezcla triste de frutas. Añade que ¿Qué? esas esferas no flotan porque él aún no está listo para lidiar con sus emociones. Fiona le pregunta entonces si esas esferas representan las emociones no procesadas de todas las personas. Mientras tanto, Pues, la maga parece cazadora que lleva es a así. Russell de regreso a casa. Bueno. Una vez que se asegura de que la pequeña criatura está a salvo,
luego continúa su camino y se encuentra con la bruja hechicera. La maga bruja cazadora le hechicera. pregunta si la ha seguido hasta allí, pero la bruja hechicera le responde que en realidad ha estado esperándola. Con tono provocador le pregunta si se le ha perdido algo y acto seguido le muestra el frasco de vidrio que la maga cazadora había dejado El caer frasco tiempo de atrás. vidrio. La maga ¿Qué fue lo cazadora que le exige hizo? que se lo devuelva, pero la bruja hechicera lo deja caer de manera intencional y afirma con burla que pasó todos esos años cuidando a una vaca enterrada cuando bien pudo haber drenado toda esa magia verde. Ahora, ¿Qué? asegura, toda esa energía le pertenece y se ríe con desdén. En ese instante, la maga cazadora recuerda a Finn y ese recuerdo se convierte en una fuente de fuerza y determinación que la impulsa a atacar Vamos, a la bruja maga hechicera sin cazadora, dudarlo. Mientras acábala. tanto, Fiona continúa tocando las bolas de dolor a pesar de las advertencias de Fern. En una de ellas ve a Gary alimentando Gary. a sus padres. Su madre le pregunta si está seguro de que no quiere un poco más, pero él responde que ella y su padre O sea, Gary, el orbe. O sea, ¿qué tan mal tuvo? O sea, lo que quiero decir es que le dolió algo que pasó entre su familia. han trabajado todo el día y que saldrá a caminar un rato. Más tarde aparece comiendo un perro caliente mientras conversa y Fiona comenta con tristeza: pobre Gary. ¿Por qué? Luego toca otra esfera y ve ¿Por a qué? Ellis, quien es obligado a decir la verdad contra su voluntad. En otra bola observa a Marshall, mientras su madre Marshall. le reclama que le pidió un día de paz y silencio y él no ha cumplido. Ella añade que ahora intenta hacerla sentir culpable raro. con esa expresión triste. Marshall se disculpa y su madre le dice que siempre logra hacer las cosas más difíciles. Fiona siente una profunda Pues- lástima por él. En otra Bueno, ¿quién no sentiría lástima aparte de los insensibles? Pues su madre prácticamente le está reprochando por algo que no podía evitar. esfera, Fiona ve a Hunter hablando de ella. Hunter. Él dice que no puede creer que no haya asistido a la reunión y que desearía que Fiona fuera más responsable. Estas palabras Pues la sí, es entristecen lo mejor. y confiesa que nunca lo había escuchado hablar de esa manera. Ferne le pregunta si se encuentra bien y le sugiere que debería detenerse, pero Fiona lo ignora por completo. Toca una esfera más y se ve a sí misma en su infancia, jugando con gatos, Infancia. mientras alguien al otro lado de la puerta pregunta quién es la niña. Una mujer responde que la niña solo habla con los gatos. A la jefa no le ¿Qué? importa y comenta que todos son callejeros. En ese momento, Fiona no puede Qué contener las triste. lágrimas y comienza a llorar. Enfurecida, Fiona toca otra esfera y ve a Simon. Inmediatamente Simon. después se derrumba y rompe en sollozos. Entre lágrimas le confiesa a Fern que siente que solo le causa daño a quienes la rodean. Por otro lado, la pelea entre la No, maga no es cazadora cierto. y la bruja hechicera continúa intensificándose. Ay, La bruja hechicera vamos. dispara flechas que cercenan las extremidades de la maga cazadora, pero esta No. logra regenerarlas una y otra vez. A medida que avanza el combate, la bruja hechicera se vuelve cada vez más poderosa ¿Qué? y llega a ¿Más proclamarse fuerte? diosa de ese reino. Entonces, la maga cazadora se vuelve cada vez más O sea, esa bruja prácticamente se está volviendo más fuerte. Sí, y de hecho, ¿qué fue lo que hizo exactamente para hacerse así de fuerte? poderosa y llega a proclamarse diosa de ese reino. Entonces, Diosa de ese reino. la bruja hechicera se vuelve cada vez más poderosa y llega a proclamarse diosa de ese Ese reino. reino. Entonces la maga cazadora se detiene y le pregunta por qué lucha contra ella, advirtiéndole que la magia robada la está devorando desde dentro. Pues Sin sí, embargo, eso la es bruja cierto. hechicera se niega a detenerse y arremete con mayor furia, creciendo en tamaño y poder con cada ataque. Ante esto, la maga cazadora conecta sus raíces con la tierra, haciendo que los árboles Bien, cobren vida bien. y aten a la bruja hechicera, inmovilizándola. Mientras tanto, Cake permanece junto al La gusano kármico. drenaron. Este le confiesa Al final lograron quitarle esa magia robada. Bien hecho, maga cazadora. ¿Qué estará haciendo en este punto Fiona y digo Cake? que ama ese lugar y que lo único que extraña es estar cerca de otras deidades. Luego le pregunta ¿Otras directamente si ella deidades? es una diosa. Cake se ríe y le responde con ironía. Sigue así. Luego le pregunta directamente si De verdad creyó que era una diosa. Bueno, mucha imaginación. ella es una diosa. Cake se ríe y le responde con ironía. Sigue así, cariño, funciona. Pero el gusano kármico ¿Qué? le pregunta por qué se ríe. Cake, sorprendida, le pregunta si habla en serio y admite que no se siente como una diosa, sino como alguien extraña. Explica que puede Pues sí. adoptar cualquier forma y se lo demuestra, aunque aclara que eso no se siente bien, pues parece ¿Por que qué? intenta ser algo que no es.
El ¿Qué es gusano lo que no kármico le intenta responde que es una situación decir? difícil, pero que no debe sentir vergüenza ni pena. Le explica que las ideas llegan a ese lugar para ser transformadas y que ese proceso es algo extraordinario, no solo Muy por lo que cambia, extraordinario. sino porque los cambios también revelan aquello que permanece igual. Cake le pregunta a qué se refiere con eso, y el gusano kármico le responde que se trata simplemente de la verdad. Explica La que es posible verdad. regresar a ese lugar cientos de veces y adoptar innumerables formas distintas, pero que cada una de ellas representa una oportunidad para conocerse mejor, del mismo modo Vaya. que ocurre con Cake y las múltiples formas que ella adopta. Añade que sinceramente se siente afortunado de que Cake haya llegado hasta él. Cake reflexiona Pues unos sí. instantes y le confiesa que nunca lo había pensado de esa manera. El gusano kármico concluye que incluso el cambio más pequeño tiene importancia y a continuación Vaya. comienza a cantar. Su canto habla de la transformación, de la oscuridad canto. y la calidez, del ensayo y el error, de la alegría y del terror. Cake se une a la canción y canta sobre la sensación de haber cambiado de la forma Continuamos con lo que comienza. equivocada, sobre Pues expectativas sí. decepcionantes y sobre el temor de que la transformación esté más cerca de la mutación que del crecimiento. Más cerca de la mutación que del crecimiento. De hecho, suena ahí muy buena. Expresa La su deseo canción. de comprender qué es lo que siente al variar la forma de su propio cuerpo y reconoce que necesitará tiempo y un lugar adecuado para Mucho hallarse a sí tiempo. misma, porque existe una oscuridad tibia y reconfortante. El mundo se encuentra en constante cambio y sin importar Pues sí, lo que haga, mucho cambio. siempre seré yo. Tras la canción, ambos aterrizan y descubren una pista en el suelo. Cake ¿Pista? afirma que se trata de Fiona y el gusano Fiona kármico le dice que lo logró. reconoce esa señal, asegurándole que no está sola. Mientras tanto, Fern guía a Fiona a través del terreno. Fiona comenta A que podría través de- meterse en el fango y quedarse ¿Por allí qué? por el resto de su vida, pues se No. siente profundamente triste. Fern le responde No digas eso, Fiona. Eres más... No haces daño a nadie. que sabe que Y ella no solo querrá vivir cometes allí para errores. siempre y continúa conduciéndola hasta el gusano kármico, quien se encuentra dentro de una enorme caja de pizza junto a Cake. Fiona se sorprende al ver a Cake y ambas se abrazan con fuerza. Fiona le pregunta si son solo sus nervios o si realmente está especialmente abrazable. Luego señala al gusano y pregunta si es amigo. qué Cake le lindo. responde que ella también lo va a adorar y añade, con humor, que literalmente defeca terapia. ¿Eh? El gusano kármico Pues, les ofrece té a Fiona raro. y les dice a ambas que se tomen un momento para descansar, ya que han tenido un día muy largo. Fiona le pregunta a Cake si ese té forma parte de su terapia, y Cake responde que no, aunque no lo admite con es. honestidad que no tiene idea de cómo él logró preparar ese té. Fiona comenta Oh. que la caja de pizza es Entonces- preciosa, considerando Tengo una pregunta. ¿De dónde salió el té, la caja de pizza y la pizza gigante? También la caja de pizza gigante, pero es lo cual no sé cómo, de dónde se salieron esas cosas. que están tomando el té dentro de ella. El gusano kármico les dice que desearía poder pasar más tiempo allí, pero que normalmente se encarga de la maleza, lo cual describe como una especie de sentencia en prisión. Explica que ¿Sentencia? él y su hermano fueron capturados y que a él lo desterraron a ese lugar, aunque él Él y su hermano fueron desterrados y a él lo desterraron. ¡Es el hermano del búho cósmico! ¿O es que me estoy equivocando? Si no es así, entonces ¿quién más podría ser? castigo de su hermano fue mucho peor. Confiesa que su hermano no ha logrado comerse su arrepentimiento. Fiona y Cake ¿Qué? se acercan con cautela. Fiona toca un orbe azul y en su interior aparece el búho llorando. El gusano kármico les pregunta qué sucede y Fiona le responde que lo conocen. Él pregunta si saben si está bien, pues está convencido de que allí solo se manifiesta lo peor de cada ser. Ay, ¿cómo se lo ¿Cómo se lo dirán? Prácticamente ellos lo mataron. Cake le dice que el búho está muerto y que lo siente mucho. Lo único que queda es el arrepentimiento. El gusano kármico queda devastado y se pregunta cómo pudo haber sido tan egoísta. El gusano kármico les explica que si procesa ahora sus bolas de dolor, pudo haber sido tan egoísta. Pues sí. Arrepentimiento. El gusano kármico queda devastado y se Bueno, sí es cierto. Pues prácticamente, si bien está devastado, tampoco es que él está ahí por culpa de su hermano, el búho cósmico, pues lo mandó a ese lugar, Gardelatán, culpándolo a él. pregunta cómo pudo haber sido tan egoísta. El gusano kármico les Pues sí, como pudo ser El gusano egoísta. kármico queda devastado y se pregunta cómo pudo ¿Cómo pudo haber ser sido tan egoísta. egoísta? El gusano kármico les explica gusano que si kármico. procesa ahora sus bolas de dolor, estas ya no Si tendrían procesa sus bolas de dolor, entonces a dónde ir, pues representan todo lo que queda de él. Ante esa Todo lo que revelación, queda todos de se él. entristecen profundamente. Entonces Cake le pide que lo deje salir. El gusano kármico responde que puede intentarlo y añade que le parece una idea brillante. Acto seguido, abre la esfera y el búho
búho cósmico queda liberado. El búho permanece ¿Qué? atónito al reencontrarse con su hermano, incapaz de creer lo que ve. El gusano el búho El búho... O sea, el búho cósmico no murió. O sea, no de manera definitiva, sino que regresó de esa forma rara. permanece atónito al reencontrarse con su hermano, nada, incapaz atónito. de creer lo que ve. El gusano kármico le pregunta si gusano aún le kármico. gusta la pizza, y el búho, lleno de alegría, responde, gusano kármico. en verdad. El búho permanece atónito al reencontrarse con su hermano, Muy incapaz raro. de creer lo que ve. El Incapaz de ver lo que cree. gusano kármico le pregunta si El aún le gusano gusta la kármico. pizza, y el búho, lleno de alegría, responde, ¿en verdad eres tú? Ambos se abrazan Pues con sí, emoción. El búho en verdad es cósmico él. le dice cuánto lo siente, pero el gusano kármico lo Cuánto interrumpe con lo suavidad siente. y le asegura que es feliz allí, que lo perdonó hace miles de años ¿Qué? y que ha Lo visto perdonó. cuánto ha sufrido. Añade que el trabajo continúa. O sea, lo perdonó. También sabe cuánto sufrió. O sea, a ver. Lo perdonó a su gusano kármico lo interrumpe con emoción. El búho cósmico le dice cuánto lo siente, pero el gusano Vaya. kármico lo interrumpe con Sí suavidad que y le se asegura que es arrepintió. feliz allí, que lo perdonó hace miles de años y que ha visto cuánto ha sufrido. Añade que el trabajo continúa. El búho le responde que lo sabe, pero que ya no puede trabajo lo soportarlo sabe. más. Entonces, No lo el gusano soporta kármico más. le dice que permita que lo ayude, que está bien arrepentirse y que siempre Ujú. deseará verlo pleno, con la esperanza de reencontrarse algún día. El búho cósmico abre entonces un portal hacia el salón del juicio. Allí, El Orbo salón del interroga a juicio. un Finn inconsciente y envenenado, preguntándole si no piensa hablar, advirtiéndole que su silencio solo cava una El salón del juicio. Tío, o sea, prácticamente el salón. El salón del juicio. O sea, de verdad quieren interrogar a alguien que está en coma. inconsciente y envenenado, preguntándole si no piensa hablar, Vaya. Estos dioses les parecen no ser tan inteligentes, pues le están hablando a un mori, a alguien que está en coma. advirtiéndole que su silencio solo cava una tumba más profunda. De pronto el búho cósmico aparece y declara que el juicio queda anulado. Orbo, sorprendido, le pregunta si realmente es él, comentando que luce terrible. El búho exige que liberen a le pregunta si realmente el cósmico aparece y declara que el juicio queda anulado. Vaya que sí fue sorprendente que el búho cósmico haya revivido. Yo pensé que iba a ser permanente. Orbo, sorprendido, le pregunta Orbo si sor- realmente es él, comentando Pues sí, que luce es terrible. él. El búho exige que liberen a Finn y afirma que fue apuñalado de manera intencional, lo que provoca la sorpresa general. Orbo le ordena y afirma que fue Apuñalado de manera intencional, que luce terrible. El búho exige que liberen a Finn y afirma que fue Que apuñalado de manera intencional, lo que Ok. provoca la sorpresa general. Orbo le ordena que regrese a su trabajo como de costumbre, pero el búho Orbo. responde que renuncia y escapa a través de un portal, dejando a Orbo enfurecido. De regreso en la maleza, Cake le pregunta al gusano kármico A ver. de un portal, dejando a Orbo como de costumbre, pero el búho responde que renuncia y escapa a través de ordena que regrese a su Orbo. trabajo de manera intencional, lo que Orbo. provoca la sorpresa general. Orbo le ordena que regrese a su trabajo como de costumbre, pero el búho responde que renuncia y escapa a través de un portal. Que regrese a su trabajo como de costumbre, pero el búho responde que renuncia y escapa a través de un portal, Vaya. dejando a Orbo enfurecido. De regreso en la Bueno. maleza, Cake le pregunta al gusano kármico si se encuentra bien. Él responde que el encuentro fue Mm. perfecto y que saber que la culpa que su hermano cargó durante tanto tiempo finalmente fue liberada lo hace sentir en paz. El modo en que su Vaya. hermano resolvió las cosas sin dudar lo llena de orgullo y de amor por él. Vaya. Entonces Fiona confiesa que se equivocó, que esta vez falló de verdad y que nada está bien, aunque reconoce que aún no es tarde para arreglar las cosas. En ese momento llega la Vamos. maga cazadora arrastrando el cuerpo inconsciente de la bruja hechicera y afirma que tiene razón. El gusano kármico lleva a Fiona, Cake, Fern y a la maga cazadora sobre su Fiona, espalda. Fern. La maga cazadora le dice a Fiona, Cake, Fern y a la maga cazadora afirma que ver. tiene razón. El gusano kármico lleva a Fiona, Fiona, Fern. Cake, Fern y a la maga cazadora ¿Hacia sobre su dónde espalda. La maga los cazadora llevará? le dice a Fiona que ha llegado el momento de volver a casa. Fiona pregunta qué ocurrirá con ella y con Finn, y la maga cazadora le responde que perdió la cura, pero que encontrará otra manera, una ¿Qué? mejor. Fiona La le pregunta perdió. a Cake si está lista para irse, pero Cake le dice que ha estado pensando en quedarse un tiempo, no para ¿Qué? siempre, solo para ver qué puede ofrecerle ese lugar y quizá No. conocer un poco más a ese gusano tan apuesto. Fiona le dice que lo entiende. Ese lugar y quizá conocer O sea, Cake se acaba de enamorar.
O sea, ¿en serio se enamoró del gusano kármico? Hmm, Raro ese enamoramiento. O demasiado rápido, ¿no creen? un poco más a ese gusano tan apuesto. Fiona le dice que lo entiende y Cake le responde que si alguna vez la necesita, solo tiene que decírselo. Las tres se abrazan alguna y la vez maga la cazadora necesita. agradece la ayuda. Luego le dice a Fiona que ella no es la pieza rota, que es grandiosa. Fiona atraviesa el portal y la maga cazadora le dice a la bruja hechicera que se dirigen a U. En U, las princesas se reúnen alrededor de Finn. Ha regresado del salón del juicio, Y pero él apenas lo se mantiene logra. con vida. Sus órganos están Ay. fallando. Bonnie les advierte que podría morir en cualquier momento. Ya no queda No. elección. Deben llamar a su madre. Mientras tanto, la maga cazadora está a punto de cruzar el portal hacia U, pero el cristal que lo abre se rompe. Así ¿Qué? culmina Se rompió. este episodio. No. Este video llega gracias a todos los miembros del Resumidas al instante.